pues nuestro invitado de hoy es de la ciudad de Medellín, aunque actualmente no vive en Medellín, pero es un paisa, es psicólogo y tiene una especialización muy especial y es hipnólogo clínico. Es especialista en hacer hipnosis clínica. Además, es una persona que se ha entrenado en Brasil, en Argentina, en Colombia y es una persona inquieta por el conocimiento, siempre estando a la vanguardia en todas las técnicas y tecnologías que tenga que ver con la terapia en las personas que presentan algunas dificultades emocionales, adicciones, incluso para bajar peso. Hoy tenemos el tema de cómo manejar los apegos emocionales. Él tiene una técnica muy efectiva que se llama descondicionamiento emocional. Les voy a volver a decir la palabra, es un poco larga. Descondicionamiento emocional. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en liberar las cadenas de creencias inconscientes que hacen que sabotamos los resultados en nuestras vidas. Hoy vamos a entender un poco más qué es esto. Hoy vamos a entender qué son los apegos. Hoy vas a comprender por qué a veces no puedes desligarte de una relación del pasado o por qué no puedes desligarte de una relación tóxica. Hoy lo vamos a aprender de la mano de este hombre que admiro muchísimo, padre de familia y abuelo, aunque es muy joven, les quiero decir, pero ya es abuelo de una linda y hermosa chica que conozco personalmente y tiene una familia maravillosa. Él, a través de su experiencia personal, pudo darse cuenta que solo a través del autoconocimiento podría lograr cambios en su vida y por eso se puso muy juicioso a estudiar todo lo que tenía que ver con el cerebro, cómo funciona el cerebro, la neurociencia. Él hace terapias individuales y terapias grupales y también es conferencista internacional. Yo estoy súper emocionada de tener a este hombre de invitado y desde antemano le doy gracias a Germán Pineda, que ya le voy a dar, ya está aquí, ya le voy a dar la bienvenida, por haber aceptado esta invitación y de compartir su conocimiento con nuestra comunidad en Instagram. Así que sin más preámbulo, a Germán Pineda. Así que aquí vas, Germán, ya te estoy mandando la solicitud. Nosotros. Mientras, voy saludando acá a Ketty. Hola Ángela Arias, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy les voy a pedir a todos que tengan lápiz y agenda. Y más que lápiz y agenda, les voy a incitar o les invito a que hagan preguntas, de tener a este hombre aquí dispuesto a compartir toda su experiencia personal, más que su conocimiento, su experiencia personal, porque este hombre hace terapias todos los días, así que tiene mucha experiencia, ya desde el 2007, haciendo terapias individuales, grupales, así que tú puedes hacer todas tus preguntas, aprovechenlo. Siempre les digo, todos los invitados que yo tengo aquí, aprovechenlos, ¿listo? Así que bienvenido, Germán, qué rico tenerte aquí. ¿Desde dónde te conectas, Germán? Gracias, Carolina, por la invitación. Qué bueno verte, rato sin vernos, ¿no? Sí, hace rato. Sí. Bueno, actualmente estoy en Barranquilla, estoy viviendo en Barranquilla, estoy atendiendo consulta acá, aunque también, bueno, vía online, estoy haciéndolo también todo el tiempo. Ah, perfecto, me encanta. Les quiero decir que él es un trabajador incansable porque él ama hacer esto. Después de que él empezó, ya les conté un poquito de su historia, ¿no? De que él empezó a trabajar eso en él mismo, en hacer ese proceso de autoconocimiento, pues se puso ese propósito de compartirlo con las demás personas. Así que es un trabajador incansable, les quiero decir, para que él me diera este espacio, creo que vengo como detrás de él como un mes y medio más o menos, y por Más eso o te lo quiero menos. traer, porque sé que tienes una agenda muy ocupada, así que gracias, Germán. Gracias a ti por la invitación, Carolina. De verdad que me siento muy a gusto y muy emocionado de estar acá contigo compartiendo tu espacio. Bueno, les quiero contar que Germán fue mi primer terapeuta. Cuando yo hace más o menos como 8 años estaba un poquito desubicada, tenía unas situaciones personales, vivía pánico. En ese momento empecé a tener síntomas de pánico y depresión y pues a través de la terapia con Germán pude de alguna manera salir de ese bloqueo emocional que tuve
Y gracias a él, Germán, aquí te lo voy a decir públicamente, gracias a Germán conocí el mundo del coaching, el mundo del PNL, de la programación neurolingüística, conocí el mundo del desarrollo personal. Y gracias a él me inspiré a también hacer ese paso, ese salto cuántico de vivir, o sea, en mi profesión anterior, que le agradezco y le doy gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad. De ahí mi paso cuántico de empezar a estudiar todo lo que tenía que ver con el desarrollo personal. Así que te agradezco porque gracias a ti estoy aquí enfrente de toda esta gente maravillosa. No, es con mucho gusto y de verdad es muy grato para mí verte y ver los resultados que has obtenido y todo lo que has logrado, en serio, en estos años, en estos pocos años. De verdad que es un cambio impresionante, fenomenal. De verdad te admiro muchísimo porque te he visto en las entrevistas, en las presentaciones, acá con tu canal, en tu página, y veo que tienes unos proyectos muy lindos, de verdad. Pues gracias. Bueno, entonces ahora sí entremos en el tema. A lo que venimos, ¿verdad? Como estamos acá en el Valle del Cauca, a lo que venimos, vamos al tema. Y bueno, no Ajá. sé, a los que están aquí voy a saludar a Ricardo Escobar, a Violeta, bienvenidos a este espacio. Yo quiero saber, cuéntenme allí, porque ustedes saben que a mí me gusta, es que no es que estemos los dos solitos, sino que si alguna vez han tenido una relación de esas que ustedes saben que no va para ninguna parte, que es una relación que no les aporta valor, antes al contrario les roba energía, les roba tiempo y además hace un desgaste emocional. ¿Cuántos aquí han tenido ese tipo de relaciones? Levantemos la manita ahí, levantemos manito, manito. Bueno, creo que espero que no seamos los únicos que No, nos ha no, no, pasado, no, ¿eh? no. Yo creo que eso, muy poquitos los que se han librado. ¿O cuántos de los que están aquí han tenido una pareja de esas que uno dice, no, no me puedo olvidar, es tan difícil, es que como esa persona no hay otra, o esas personas que no le han pasado, no les pasa a ustedes que terminan con esa persona y luego al tiempo vuelven, no funciona, terminan y vuelven, y así se la pasan años y años y años. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Levanten la manito. Bueno, yo no he tenido esa experiencia, pero sí he tenido la experiencia de que se me hace difícil cortar emocionalmente con una pareja. Eso sí me ha pasado. Así que cuéntanos, Germán, primeramente, es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Se puede amar sin apegos? ¿Se puede amar sin sufrimiento? Bueno, a ver, la respuesta a la primera pregunta es no. O sea, no podemos amar sin apegarnos. Es más, no podemos vivir sin apegos. Se necesita para la supervivencia. O sea, eh, esto se da desde que nacemos en esa relación de mamá-bebé. Y, Ujú. y además se da de forma cíclica hasta que morimos. Solo que tenemos que identificar muy bien entre un apego seguro y un apego inseguro. Para de esta manera, y acá viene la respuesta a a tu segunda pregunta, para realmente poder amar sin sufrimiento. Y con esto de los apegos inseguros o la dependencia emocional, como la queramos llamar, interfieren muchos aspectos, pero pensaría que entre los más influyentes es el pasado, o sea, hablando específicamente desde ese mismo momento en que nacemos, incluso desde que estábamos en gestación, ¿sí? Ese es un aspecto importante. Otro es la sociedad y la cultura, que tiene que ver con lo que la sociedad nos vende, ¿sí? Que debería ser y cómo debería ser para lograr esa supuesta felicidad que nos han vendido, ¿no? Y el otro aspecto fundamental es la química. No podemos dudar esto. Y los neurotransmisores y hormonas que producen nuestro cuerpo y nuestro cerebro por la forma como interpretamos la realidad, ¿no? Generamos apegos para asegurar nuestra supervivencia y venimos al mundo programados biológicamente para generar vínculos con los demás. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sobrevivir, ¿sí? Somos seres apegados y esto lo vemos también en los animales, ¿no? Fijémonos, por ejemplo,
los bebés chimpancé o los bebés elefante o los ositos o los perritos generan mucha ternura. Los humanos cuando somos bebés nos volvemos empáticos, reímos, hacemos gracias y todo esto es para generar apegos y precisamente para evitar ser abandonados, ¿sí? El primer vínculo que se forma durante la vida de un ser humano es el de el bebé con esa persona que lo alimenta, que lo cuida, que generalmente es la madre, ¿no? Esta figura de apego establece una relación única. Es esa relación de mamá-bebé y la mamá es quien está pues responsable de cuidarnos, de cubrir esas necesidades básicas, ¿va? Llamamos necesidades básicas aquellas necesidades que son indispensables para poder vivir. Básicamente, estas necesidades básicas son cuatro, ¿no? Tenemos las fisiológicas, bueno, ahí está el hambre, si nos da calor, si nos da frío, el tener mucho, si nos mojamos, están las necesidades afectivas, si tiene rabia, si tiene miedo, están las necesidades cognitivas, y es que estamos todo el tiempo queriendo saciar esa curiosidad, queriendo aprender, ¿no? Y las necesidades sociales. El ser humano y los mamíferos somos seres sociales, o sea, nos satisface relacionarnos con los demás. Esto es una necesidad social. Vivimos en manadas, ¿sí? Vemos que todo el tiempo estamos en grupo. Y el que no vive en grupo o se aísla de ese grupo, pues tiene mayor probabilidad de ser. Esto viene pues de tiempos atrás, atacado por predadores. Todas estas necesidades deben ser legitimadas, atendidas y cubiertas por los adultos significativos que están alrededor de los niños, ¿no? Pero tan importante es y tan fundamental es la figura que nos protege en la infancia y nos cubra las necesidades básicas, como también que esa figura sea capaz de darnos esa autonomía, ¿sí? Porque si yo no aprendo a ser autónomo, si no he aprendido, por ejemplo, a amarme a mí mismo y a encontrar en mí esa excelente compañía, si no he aprendido a sentirme bien conmigo mismo, pues, ¿qué va a pasar? Que baso mi identidad en la manera como aprendí a recibir amor de mis padres. Por lo tanto, pues sigo buscando afuera, ¿sí? Eh, si fue, por ejemplo, un amor disfuncional el que obtuve con mi familia, pues voy a buscar eso cuando esté adulto, ¿sí? Si fue un amor funcional, pues así será también. Y eso es lo que voy a querer tener y lo voy a idealizar, ¿sí? Pero en ambos casos estoy buscando afuera, ¿sí? Busco la necesidad de sentir amor, pero no por mí, ¿sí? Sino por algo externo. Entonces, hay padres, por ejemplo, que tienen la creencia de que no es bueno darle a los hijos todo lo que piden para no hacerlos dependientes. Pero no podemos confundir el deseo con la necesidad, ¿sí? Y precisamente como el niño es dependiente, tenemos que cubrirle todo aquello que necesita, ¿sí? La forma que tenga la madre de formar ese vínculo con su hijo va a repercutir en su edad adulta, actuando conforme a esos aprendizajes que tuvo de niño, ¿sí? Entonces, el vínculo afectivo, pues, es el encargado de proporcionar seguridad al niño en esas situaciones de amenaza. Entonces, volvemos acá a la pregunta. Un apego seguro le permite al pequeño explorar, le permite conocer el mundo, relacionarse con otros, bajo la tranquilidad de sentir que esa persona con la que se ha vinculado, pues va a estar allí para protegerlo, ¿sí? Pero cuando esto no ocurre, ¿sí? Los miedos van a influir en el modo de interpretar el mundo y es acá donde desarrollamos apegos inseguros, donde la falta de autoestima, la falta de confianza en nosotros mismos, las relaciones tóxicas, ¿sí? La dificultad para relacionarnos será lo que prevalezca, ¿sí? Pero como les decía al principio, ese vínculo no existe solamente entre el bebé y su madre, sino que a medida que crecemos vamos formando nuevos vínculos. Unos los mantenemos, ¿sí? Y otros se van perdiendo, ¿sí? A medida que
que vamos avanzando en nuestra vida, hay muchos de estos vínculos pues que ya no están, desafortunadamente. Y aunque estos vínculos pues que inicialmente se formaron entre la madre y su hijo, son diferentes a los de una relación de amigos, por ejemplo, o una relación de pareja, pues todos comparten un nexo. Y ese nexo es la unión de vinculación, ¿sí? Entonces, esto del apego es una vinculación emocional, ¿sí? Que se da de una manera cíclica, es decir, estamos apegándonos y estamos desapegándonos a lo largo del ciclo vital, hasta que morimos. Primero nos apegamos de mamá o papá, o a la figura pues que reemplace estos dos seres. Luego en la adolescencia nos desapegamos de nuestros padres y nos apegamos a nuestros amigos, o nos apegamos a nuestra pareja, luego nos apegamos a nuestros hijos, luego nos volvemos a pegar a nuestros padres, o sea que todo esto es cíclico, ¿sí? Eso es Ujú. básicamente, ¿no? Bueno, Germán, cuéntanos entonces nosotros en este momento, ¿cómo podemos saber que estamos teniendo una relación de apego seguro o cómo puedo yo identificar que estoy en una relación de apego seguro o inseguro? ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, a ver, el que ames o desees a alguien no significa que estés sufriendo de un apego inseguro. Partamos de esa base. Si tú amas y eres correspondido, se disfrutan el uno al otro, se desean, quieren estar juntos, pues es completamente funcional, pues es lo ideal de una relación de pareja, ¿no? En un amor con apegos seguros, el sentido de pertenencia no existe, prevalece la autonomía, ¿sí? El estar como alejados de los conflictos, o sea, tener una relación tranquila. Es un amor, perdón, donde prima el cariño, donde prima el afecto, la ternura, los valores, amar sin miedos, sin dejar de tu ser auténtico, de ser lo que eres, ¿sí? Pero respetando también la individualidad del otro, ¿sí? Sin egoísmos, sin deshonestidad. Es como ser fiel a los propios principios sin perder la dignidad, sin someter al otro, sin manipular al otro y sin pasar por encima del otro. Es permitirnos crecer mutuamente, permitir que esa otra persona se desarrolle, que esa otra persona cumpla sus objetivos de vida. ¿Ves? Ahora, un apego inseguro, en cambio, o una persona dependiente afectivamente, piensa que es imposible estar sin esa persona amada, vivir sin esa persona amada, o piensa que no va a poder ser feliz sin esa persona, o que no se va a poder realizar, o que no va a poder lograr sus objetivos o su meta, ¿ves? Una persona con un apego inseguro normalmente tiene una falsa creencia de cómo podrá ser feliz al lado de su pareja. Piensa que es la única persona quien le puede proporcionar de forma definitiva como esa seguridad o ese placer ¿ves? O esa felicidad. Entonces, el apego inseguro o lo que llamamos apego emocional no es desear o querer estar con el ser amado. El apego inseguro se manifiesta cuando no eres capaz de renunciar a esa persona en el momento en que debes hacerlo. O sea, cuando ya la relación realmente se torna pues como invivible o tóxica, ¿no? Por esta razón, lo que decía hace un momento, es tan importante y fundamental que exista una figura que nos proteja en la infancia, que nos cubra las necesidades básicas eh, y también que, obvio, esa misma figura sea capaz de darnos esa autonomía, de tal manera que influya en nosotros por el resto de las relaciones que vamos a establecer y de la manera como nos sentimos con nosotros mismos. Eh, que podamos a la vez tener como, eh, ¿cómo decir? Como esa capacidad, ¿sí? Y de identificar en qué momento es que debemos desapegarnos, ¿no? De una relación tóxica. ¿Ves? ¿Y qué otras consecuencias hay cuando es la mamá, pues la mamá no siendo consciente, no hizo bien su trabajo en darnos esa autonomía desde pequeñitos, desde niños? Qué ¿Cuáles buena son las pregunta, sí. otras consecuencias de cuando mamá, pues ella en lo que ella sabía, ¿no? Porque pues no vamos a echarle la culpa a mamá, no nos permitió desarrollar la autonomía. Sí, bueno, primero, pues es muy difícil que un padre o una madre
cumplan con ese plan de forma adecuada al 100%. Es imposible, no existe, ¿sí? Pero bueno, se da en mayor o menor grado, pero si esto no se da o si hay muchos vacíos, si papá o mamá, por ejemplo, no fueron responsivos conmigo, pues ¿qué va a pasar? ¿Dónde busco compensar? Siempre voy a tratar de compensar y de buscar afuera. Y si bien puede ser en el trabajo y podemos volvernos adictos al trabajo o al deporte, pues también puede ser en un casino, en una relación tóxica, en las drogas, en el alcohol, en la comida, etcétera. O sea, siempre estamos buscando compensar, definitivamente. Sí, definitivamente es esa falta de amor, ¿no? Tú dijiste algo súper chévere al principio y es el amor propio, pero creo que eso lo vamos a tocar más adelante, precisamente. El que nos cuentes un poco cuál sería entonces la salida. O sea, si nosotros no tuvimos esa experiencia con mamá donde nos enseñó la autonomía, ¿cuál sería la experiencia? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Bueno, primero, pues es empezar a llenar esos vacíos, pero no con cosas externas, ¿no? Sino empezarlo a llenar con nosotros mismos. Lo primero que hay que hacer es sanar mediante procesos muy cortos cualquier tipo de vacío emocional, cosas que nos han quedado por allá del pasado. Entender que hay que empezar a cultivar el amor en nosotros mismos, ¿no? Porque si no nos amamos o si no nos valoramos, pues realmente no va a existir nada ni nadie que pueda compensar ese vacío que tenemos. Y va a ser muy difícil que nos sintamos plenos. Siempre habrá inseguridad, siempre habrá desconfianza o celos, siempre habrán sensaciones de soledad o rechazos. Así estés con esa relación ideal, con esa persona que te consiente, con esa persona que te ama, siempre vas a estar desconfiado, siempre vas a estar pensando que esa persona no está siendo honesta contigo o que te está engañando. ¿Ves? Sí, total. Incluso te puedes sentir no feliz, ¿no? Porque pasan los casos, he tenido los casos, de hecho hace poco hablé con alguien, tengo la pareja perfecta, pero no me siento plena, ¿sí? Así es, Pasa así es. esa Y situación. seguramente cuando le resulta una relación conflictiva, cuando le resulta a esa persona que le da problema, que no la valora, que la manipula, que la trata mal, esa persona sí es la ideal, esa persona de esa persona sí se enamora fácilmente, ¿ves? Porque hay un conflicto de base, hay un conflicto de fondo. Sí, porque como la lleva de nuevo a ese recuerdo de la infancia Ajá, no sana. así es. Mira, por aquí nos está escribiendo Caris T. Zabal, dice así. Espectacular, qué buena respuesta. Cerrar ciclos, aceptar, soltar y buscar e encontrar Encontrar. el Ajá, amor propio. así Muy es. bien. Bueno, Ujú. Germán, tú al principio nos estabas hablando que la sociedad y la cultura también influyen en el tema del apego. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito más. Bueno, sí, pues realmente estamos muy influenciados por la cultura y nuestra sociedad, sobre todo la sociedad de consumo, ¿no? Y lo que sucede es que la industria de comercio desde hace muchos años nos ha vendido la idea que para poder ser felices tenemos que tener, ¿cierto? ¿Tener qué? Ujú. Pues, no sé, lo que quieras, o mucho dinero, o una pareja, o unos hijos, o un auto, o una casa, o un estatus, o tener poder, ¿sí? Siempre estamos buscando fuera, desesperados en encontrar eso que nos va a dar la respuesta o eso que nos va a dar esa supuesta felicidad. Y sufrimos y estamos ansiosos todo el tiempo por eso que nos va a dar esa felicidad. Y cuando lo encontramos, ¿qué pasa? Pues ya nos llenamos de miedo porque podemos perder eso que logramos, ¿no? Y nos aferramos y hacemos lo que sea para conservar algo que aunque nos genere sufrimiento, pues ahí lo tenemos, ¿no? Por aferrarnos como a esa falsa felicidad. Y esto me hace recordar de un libro de una autora argentina, Viviana Gómez, titulado No seré feliz, pero tengo marido, que luego, que luego esta obra, este libro, fue llevado a las tablas, fue llevado a la obra de teatro. Y bueno, también casos de personas
que han venido a hacer procesos para lograr salir adelante con este tema de los apegos inseguros. Tuve en una ocasión una paciente que cierto día pues llegó y me decía, me contaba que su pareja la había abandonado después de haberle sido infiel, ¿no? Y le había sido infiel con su vecina. Bueno, creo que se nos congeló un momento. Ah, ya. Estábamos aquí todos atentos a que nos contara la historia y ¡pum! Quedé en suspenso, Sí, pero bueno, ya volviste. bueno. Entonces, este personaje, nada, o sea, su pareja le había sido infiel, estaba viviendo con la vecina, ¿sí? En el piso de abajo, pero además la maltrató física y emocionalmente. Esto sin contar que ella era la que llevaba esa carga económica en el hogar, ¿sí? De este suceso, pues ya había pasado más o menos unos 6 meses y ella no podía dejar de pensar en él. Siempre, siempre, siempre abrigaba esa esperanza de que la volviera a llamar y pensaba que ella lo iba a recibir de nuevo. Ella siempre como que se imaginaba que eso iba a suceder y que él iba a volver nuevamente ahí a sus brazos. Y acá es donde nos preguntamos, bueno, aquí algo no está funcionando bien, ¿sí? Pero pues claro, la respuesta es evidente, falta de amor propio, falta de autonomía, y hay que crear conciencia de la realidad, porque si nosotros tenemos claro que una relación de pareja funcional debe fundamentarse en el respeto, en la honestidad, en la justicia, en la responsabilidad, y bueno, también muchas otras cosas que lo componen como la buena comunicación, el compartir gustos, el desear a esa persona, el buen sentido del humor. Esto pues por nombrar solo una pequeña parte de todo lo que compone un amor funcional o una relación funcional. Pues si tenemos claridad de eso va a ser muy sencillo, o bueno, no muy sencillo, pero va a ser más fácil liberarnos de esa dependencia emocional, porque cuando tú tienes claridad sobre eso y eres consciente de que estás en una relación disfuncional, pues se facilita enormemente trabajar en ti y orientar esa energía en sanar esas heridas del pasado y empezar a fortalecer tu amor propio, empezar a fortalecer tu seguridad, la confianza en ti mismo, tu autoestima. Y acá les quiero compartir un ejercicio para que estén todos muy atentos, porque esto ya empezamos pues como a incursionar en el tema de la práctica, ¿no? Un ejercicio que les recomiendo para Me crear encanta. conciencia de esto y no desenfocarte de tu objetivo, ese objetivo que es alejarte de esa relación tóxica, y consiste en hacer una lista de esos eventos donde consideres que él o ella no han sido buena persona contigo, ¿sí? Ujú. Entonces, tú empiezas a hacer una lista eh, de eventos específicos, cosas que hayan pasado, y empiezas a darle un nombre a cada uno de estos eventos, ¿sí? Luego, cuando lleguen los pensamientos obsesivos o esos pensamientos que llamamos rumiantes, que piensas en tu pareja, ¿por qué hice esto? Debía haber hecho esto otro, esta persona no me debió haber tratado de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces tú repites esos títulos en tu mente, ¿sí? Incluso también podemos crear un anclaje para que ese recuerdo venga ligado con una emoción de certeza. Entonces, no sé, por decir algo, la vez que le encontré esa conversación en el celular, ¿sí? Esa conversación erótica en el celular. Entonces, le pones un nombre, un título, ¿sí? Por ejemplo, celular. Entonces, unes el dedo índice y pulgar, cierras tus ojos y recuerda lo que veías, lo que sentiste en ese momento, ¿sí? Y ahí lo dejas anclado. Y así lo haces con varios eventos, mínimo con 4, pero pueden ser un poco más, 5 o 6, no tantos, porque pues la idea es que sean los más significativos y que sirvan a manera de ejemplo donde tú crees conciencia de que esa relación pues no te conviene desde ningún punto de vista, que es una relación que te da sufrimiento, ¿sí? Entonces, este ejercicio rompe un esquema mental y crea esa conciencia
de esa realidad que estás enfrentando. ¿Ves? Bueno, y otro aspecto que no podemos dejar a un lado de este tema de los apegos es el de la adicción emocional. Eso que solemos confundir con el amor. Y lo que pasa con el amor es similar a lo que sucede con la adicción a las drogas o a ciertas sustancias adictivas. De hecho, lo que llamamos enamoramiento, ¿sí? Todos los que hemos estado enamorados en varias ocasiones, no es más que una necesidad de ciertos niveles de neurotransmisores y hormonas que producen nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que Sí, hacemos, sí, te iba a preguntar, Germán, porque ahorita que tú estabas hablando del caso de la vecina, ¿cierto? Que toda esta situación que ha vivido de infidelidad, la vecina infiel, bueno, todo esto, y continúa en esa relación como una adicción, ¿verdad? Donde al final le hace daño a ella misma. Entonces, sí, y quiero que los cuentes muy bien porque tú eres el experto en esta parte de la neurociencia. Yo siempre les he explicado a muchos que, bueno, que el amor tiene dos connotaciones. Una que tiene que ver con la parte fisiológica de los neurotransmisores y la otra parte del amor consciente. ¿Qué es lo que trabajamos aquí con ESMAS? Aquí hablamos del amor consciente, pero pues las relaciones de pareja tienen diferentes etapas. Entonces vamos a hablar de esto del enamoramiento porque me apasiona mucho, ujú, para que todos estemos conscientes realmente en dónde estamos con nuestra pareja hoy. ¿Listo? ujú. Muy bien. Bueno, pues nada, lo que hacemos precisamente en estos procesos terapéuticos es tratar ese enamoramiento como se trata un adicto a cualquier tipo de sustancia, ¿sí? Un adicto, pues lo que primero debe hacer un adicto a una sustancia o para dejar esa sustancia, eh, o sea, retomo un poquito, un adicto debe primero dejar la sustancia para que le deje de gustar el consumo, ¿no? Ujú, No va a pasar al contrario, ¿sí? ujú. O sea, no le va a dejar de gustar para después dejarla, eso nunca va a pasar, ¿sí? Primero tiene que dejar la sustancia para que le deje gustar. Una persona para eliminar el apego emocional primero debe alejarse del ser querido, no puedes esperar desenamorarte para tomar esa decisión, ¿ves? Porque estamos tratando con una adicción. Um, por supuesto que paralelo a esto, pues claro, debes superar los miedos a la soledad, al abandono, descubrir también y sanar el origen de ese trastorno. Tienes que mejorar la autoestima, la seguridad en ti mismo, el amor propio, la confianza, el respeto, trabajar en el autocontrol. Ya luego vendrá pues el desenamoramiento y ahí te darás cuenta que eso que sentías como que ya lo ves cuando ha pasado el tiempo y dices, no, realmente, o sea, ¿qué me pasaba? O sea, yo no sé qué me pasaba, yo, ¿cómo iba a estar enamorado de esa persona? Te das cuenta que no era amor, era una dependencia física y química, ¿sí? Una dependencia emocional. Y como en el Estábamos ejemplo, ciegos, ¿no? ajá, exacto. Y como en ese ejemplo de la mujer que sabiendo que estaba en esa relación tóxica seguía insistiendo en mantenerla, pues una persona con un trastorno de consumo de sustancias se siente incapaz de dejarla a pesar de todos los efectos nocivos que esto le puede producir y todos los problemas de salud y con la familia que esto puede generar. Um, sí, definitivamente lo que tú dices es muy cierto. Esta persona era una adicta emocional, presentaba exactamente los mismos síntomas, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cómo podemos entonces, ya después de haber identificado, reconocido que estamos en un proceso de adicción, porque tú nos estabas explicando un poquito, cuéntanos un poquito qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en ese proceso maravilloso de enamoramiento y que luego obviamente, como dicen por ahí, nos subieron a la nube más alta y luego nos bajaron de una. ¿Qué fue lo que qué es lo que pasa ahí en nuestro cerebro, Germán? Bueno, Cuéntanos sí, un poco. es muy interesante saber cómo funciona nuestro cerebro porque al entenderlo nos da como esa sensibilidad para lograr empezar a generar cambios. Y es Ujú, algo muy simple, ¿no? Lo que pasa es que pues no lo conocemos. Y es que cada vez que tenemos un pensamiento se produce una respuesta química, ¿sí? Y esa respuesta química genera una respuesta fisiológica. Y esa respuesta fisiológica
produce una respuesta en la conducta, ¿sí? Que es lo que llamaríamos un estado mental, ¿sí? Entonces, a ver, para entenderlo un poco mejor, si yo el pensamiento que tengo es que voy a estar solo, o que nadie se va a fijar en mí, o que voy a ser infeliz si esa persona no regresa, pues inmediatamente genero esa respuesta química, que para este pensamiento es cortisol y adrenalina, ¿sí? Um, que son realmente los mismos neurotransmisores y hormonas que se producen si estoy en una situación de peligro. Esto pues sucede de forma natural. El cerebro siempre está como buscando esas amenazas para protegernos de ese peligro, entonces inmediatamente se produce el cortisol, la adrenalina y luego viene la respuesta fisiológica, que para este caso sería ansiedad, miedo, podemos sentir presión en el pecho, vacío en el estómago, etcétera. Y esto produce una respuesta en el comportamiento, que es querer saber dónde está esa persona, qué está haciendo, llamarla o suplicarle, ¿sí? Mendigarle amor, etc. Cada vez que esto se repite en el cerebro, para el cerebro se vuelve placentero. O sea, sabemos que todo lo que se repite en el cerebro se vuelve placentero. Nos comportamos por procesos que se dan a nivel de conexiones neuronales. Por ejemplo, la manera para poder crear el hábito de hacer deporte es haciendo deporte todos los días. No hay otra, ¿sí? Al realizar deporte estás generando serotonina y a tu cerebro le gusta esa serotonina. Y si lo repites una y otra vez, creas una adicción a la serotonina. Es por eso que una vez tú has hecho deporte todos los días o vas al gimnasio todos los días, como que tu cuerpo te pide, o sea, ya te hace falta, ya no te da pereza, ¿sí? Entonces, cuando sabemos y tenemos claro que estos estados mentales y emocionales los estábamos creando nosotros mismos con la manera como pensábamos y como estábamos interpretando esa realidad, pues ya es un buen inicio al cambio, ¿no? Crear conciencia es un buen inicio porque conocer cómo funciona nuestro cerebro es el primer paso para lograr los resultados, ¿cierto? A ver, como para que haya más claridad y todos como que juzguen si realmente todo esto que estoy hablando se ajusta a la realidad o no, hagamos una comparación de una dependencia por consumo de sustancias y una dependencia emocional. Y aquí me tomé el trabajo de ir al manual de trastornos mentales del DSM-4 y estos son algunos de los criterios del diagnóstico en la dependencia por consumo de sustancia. Y vamos a ver si encuentran algún parecido. Seleccioné Vamos como a tres ver, solamente. vamos a ver. Ajá. Hagamos la comparación. A ver, por ejemplo, las personas con dependencia de sustancia manifiestan el deseo de dejar el consumo con intentos fallidos. Una persona con dependencia emocional puede expresar el deseo de terminar la relación y ¿qué pasa? Normalmente recae, ¿sí? Una persona con dependencia de sustancia dedica mucho tiempo a obtener la sustancia, a tomarla, dedica tiempo también a recuperarse de sus efectos. Todas esas actividades de la persona giran virtualmente en torno a esa sustancia, lo social, lo laboral, lo recreativo. Todas esas cosas suelen abandonarse y reducirse simplemente al querer consumir y estar solo con su sustancia, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con dependencia emocional? Pues nada, dedican mucho tiempo y esfuerzo para estar con ese ser querido, con ese ser amado, sin importar a veces la familia, sin importar a veces el círculo social, los amigos, a veces hasta afecta lo laboral, ¿no? Y el otro que seleccioné, las personas con dependencia de sustancia, a pesar de reconocer los efectos y consecuencias negativas de la sustancia, tanto psicológicos como fisiológicos, continúan consumiendo la sustancia, ¿sí? Una persona con dependencia emocional, a pesar de reconocer que esa relación es tóxica, que esa relación es dañina y que además le está generando problemas como, por ejemplo, no sé, pérdida de concentración, cansancio físico, pérdida de sueño, distanciamiento con su familia y sus seres queridos, se siente incapaz de terminar esa relación. Quien haya terminado una relación puede recordar cómo en ese momento puede llegar como una serie de pensamientos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y se vuelven obsesivos. Y estos pensamientos están generando continuamente ese cortisol, esa adrenalina, ese miedo, esa ansiedad, esa rabia, esa frustración.
pues claro, el cerebro termina gustándole esos químicos y ese estado mental y ese estado emocional y se crea esa adicción. Por eso es tan complicado a veces dejar de pensar en eso, ¿no? Y se vuelven esos pensamientos obsesivos. Tú dirás, pero ¿cómo al cerebro le va a gustar esto? Pues le gusta, ¿sí? Todo lo que se repite en el cerebro se vuelve adictivo. Si tú le preguntas a una persona que fume por qué fuma, normalmente la respuesta es que le produce placer, ¿sí? Ujú. Eh, pero si le preguntas qué sintió cuando empezó a fumar, seguramente te dice que era horrible, que le generaban náuseas, se ahogaba, el olor era horrible, le daban ganas de vomitar. O sea que la persona realmente no fuma porque sea placentero, es porque el cerebro, a fuerza de repetirlo, lo ha vuelto placentero, ¿sí? A ver, Germán, en este momento te quiero hacer una pregunta ajá, porque es que esa es la que me hacen las personas que vienen a Conoce Más, porque pues muchas personas vienen de relaciones que de pronto han sido relaciones tóxicas y obviamente no están, vienen a mí porque quieren una nueva relación, pero de pronto no están listos, ¿no? Están todavía con estos comportamientos en su cerebro. Y me dicen, pero Carolina, ¿y cómo hago cuando yo siento este vacío ahí, este vacío, ¿no? Cuando ahí es lo que tú nos acabas de decir, que sentimos ese pánico, que sentimos un vacío. ¿Cómo hago para controlar eso? ¿O cómo hago para que ese pensamiento no sea reiterativo todo el tiempo en mi mente? bueno, qué excelente ¿Cómo, pregunta. cómo podemos hacerlo como para así como yo Bueno, digo, la les aspirina voy que a tú dar, sacas? les voy a dar otro tips ahí para que resuelvan ese pequeño problema. Resulta que cuando experimentamos todas esas sensaciones, pues, y esas emociones, pues esas sensaciones y emociones no son más que el resultado de lo que pensamos. Acordémonos que cada pensamiento produce una respuesta química y esa respuesta química produce una respuesta fisiológica. Y esa respuesta fisiológica es ese vacío, esa presión en el pecho, ese desasosiego, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay muchas maneras de resolver ese problema, pero una de ellas es ir al origen, ¿no? Es empezar a ver y a identificar esos pensamientos que nos están dando esas respuestas fisiológicas. Y, y bueno, hay un ejercicio que le ha dado muy buen resultado a las personas que están atravesando por esa situación y es castigar al cerebro cada vez que esos pensamientos lleguen, ¿sí? Y uno de los castigos que más le molesta al cerebro es cortar respiración. Y consiste en lo siguiente, es que primero es identificar pues esos pensamientos que se repiten y que están generando ese malestar, que en este caso sería pues cualquier pensamiento relativo a la persona con la que tienes ese conflicto. Una vez lleguen los pensamientos, corta respiración y permaneces así sin respirar por lo menos durante un minuto, ¿sí? Mientras estás sin respirar, debes continuar pensando en esa persona o en esa historia o en esa película que te estás creando en tu mente que te estaba generando ese malestar, de tal manera que tu cerebro relacione el pensar en esa persona o el pensar en esas películas mentales con no respirar, ¿sí? Y ahí vamos a crear un condicionamiento. Van a ver cómo después de haber hecho varias veces o muchas veces este ejercicio, porque al principio pues es duro, realmente al principio hay que hacerlo muchas veces porque es que el pensamiento está casi que al 100% del día ahí, ¿sí? Entonces al principio hay que hacer mucha apnea, hay que practicar mucha apnea, pueden volverse campeones de apnea en algún momento, Yo ¿sí? creo. Pero da resultado porque se crea un condicionamiento. El cerebro finalmente se da cuenta bueno, que no es conveniente pensar de esa manera o en esa persona. Entonces, cada vez que trata como de llegar el pensamiento se aleja, ¿cierto? Entonces, mm, es muy efectivo, realmente da muy buen resultado. Y cuando ya no aguantes más, pues paras los pensamientos, respiras profundo, respiras lenta y profundamente, y puedes instalar cualquier mantra, ¿no? Cualquier frase que te dé tranquilidad y paz y puedas soltar, que en este caso podría ser, no sé, fulanito, te deseo lo mejor, te permito salir de mi vida y te dejo marchar. Y lo repites muchas veces, muchas veces, muchas veces, ¿sí? Y eso pues va a hacer que realmente ya
esa estructura mental, esas conexiones neuronales empiecen a cambiar. Wow, Germán. De verdad que estos tips que nos has dado el día de hoy son súper, súper útiles. Te lo pregunto porque en algún momento de mi vida tenía esa situación, ¿no? Y es muy agobiante y es que estás todo el día con ese mismo pensamiento y por más que de pronto te distraigas en otra cosa, vuelve el pensamiento. Así que yo les dije a todos desde un principio que tuvieran una agenda y lápiz porque hoy vamos a tener unas herramientas súper poderosas. Y si ustedes quieren saber más de las técnicas, de cómo puedes hacer estos desbloqueos emocionales y mentales, cuéntanos a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar, Germán. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo creo que a ver si podemos anotarlas ahí, alguien que pueda estar Dime, en yo les línea. creo que en Eh, línea, creo que Angélica está en línea. si Angélica nos ayuda con eso. La página www.germanpineda.com. Eh, en Instagram, HipnoGermán. Bueno, Germánpineda.com, ya la estoy escribiendo aquí. Ahí está Angélica escribiéndose. muy Escríbanos bien, ahí muy bien. dónde podemos encontrar a Germán y si quieren, lo pueden hacer a través de nosotros, a través de ConnectMash. Ustedes pueden escribirnos en nuestro privado, quiero tener una terapia con el doctor Germán Pineda y nosotros les entregamos toda la información para que se conecten con ellos. Gracias a este hombre empezó mi camino en este mundo maravilloso, así que infinitamente gracias Germán por haber aceptado esta invitación y bueno, te esperamos aquí y esperemos hacer muchas cosas juntos próximamente. Gracias a ti, Carolina. Un fuerte abrazo. Me encantó estar contigo y con todos los participantes. Espero que me vuelvas a invitar y bueno, un abrazo para todos.